En esta noche vamos a continuar con el tema de el hombre, la condición del hombre, la condición espiritual del hombre, antes y después de la caída. Y voy a hacer un reenfoque de lo que yo estaba enseñando y de lo que ya he enseñado. Bueno, primero tenemos que ver la condición de la humanidad antes de la caída. Y antes de la caída, la condición de la humanidad es la perfección, hay armonía y hay un bienestar integral en el ser humano. ¿A qué nos referimos con eso? Ayer vimos que el hombre es a imagen y semejanza de Dios. Al ser a imagen y semejanza de Dios, vimos lo que no significa una semejanza física, no significa eso. Tampoco significa que el hombre es el Dios, no significa eso. Y tampoco significa que el hombre es eterno en su origen, aunque sí es eterno en su final, en lo que continúa. Dijimos lo que significa que el hombre tiene una vida personal, no es una cosa, no es un animal, no es un vegetal. El ser humano no es así. El ser humano tiene vida racional, tiene vida inteligente. El hombre y la mujer tienen voluntad, toman decisiones, no son instintivos, no somos instintivos. ¿Quiénes son instintivos? Los animales, ¿no? ¿Y cómo se puede notar un animal con instinto? Por ejemplo, los animalitos, los perritos, los gatos. Nosotros criamos gatos. Ustedes saben que cuando los gatos buscan una hembra y se aparean, ¿cómo regresa el gato a la casa? ¿Ah? ¿Cómo regresa? ¿Ah? Pero si el gato sabe que va a sufrir semejante tortura, ¿por qué busca a la gata? Por instinto. ¿Y por qué la gata, sabiendo también que va a sufrir, también busca al gato y permite que el gato aparezca con ella? ¿Por qué? Por instinto. Y eso solamente puede ocurrir cuando llega el tiempo de ¿qué? De celo, que se conoce. Los seres humanos no somos así, ¿no? Los seres humanos podemos controlar, podemos dominar nuestros deseos. ¿Podemos? ¿Amén o no? No lo dicen con convicción. ¿Podemos o no podemos? Los solteros no están convencidos. Podemos, porque somos seres con voluntad. Nosotros podemos decidir lo que hacemos y eso fue parte de la semejanza de Dios. También vimos que el ser humano no es una isla. El ser humano está asociado, tiene vida comunitaria. Eso le viene de Dios, porque Dios es un Dios comunitario. También vimos que el hombre y la mujer tienen valores morales y espirituales. Esos valores no los ha aprendido él, los vienen implantados desde su creación, vienen ahí. También vimos que el hombre y la mujer tuvieron perfección, no tuvieron pecado, no tuvieron un atisbo de maldad cuando fueron creados. Eso significa que la condición del hombre antes de la caída se caracterizaba por algunas cositas. Por ejemplo, una relación armoniosa con Dios. El hombre disfrutaba de Dios. Quiero mostrarles un pasaje. Busquen por favor el libro de Génesis, el capítulo 3. El capítulo 3, en el versículo 8, cuando dice, todos juntos pueden leer conmigo, por favor, todos, 1, 2, 3, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto
parte, pero está bien. Les pregunto, ¿qué estaba haciendo Dios en el huerto? Estaba paseándose. ¿Y quiénes también vivían en el huerto? Adán y Eva. Ellos experimentaban la presencia de Dios. Y antes del pecado, probablemente ellos podrían haber caminado con Dios por el compañerismo que tenían. Pero después del pecado ya no pudieron caminar con Dios. Al contrario, como dice este pasaje, se escondieron. El hombre y la mujer tuvieron perfección. Eso permitió que ellos tuviesen una relación armoniosa con Dios, disfrutaban de Dios, querían estar en la presencia de Dios. Así era el hombre antes de la caída. Pero el hombre también antes de la caída tenía una relación conyugal armoniosa. O sea, no había problemas entre Adán y Eva. No había problemas. Ellos tenían una comunión muy íntima, y ayer leímos ese pasaje en el que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Cuando Adán recibió a Eva, la miró y Dios se la trajo, y él dijo: esta es hueso de mis huesos. Y yo pienso que le puso sabor: esto es hueso de mis huesos. Pienso así. Amén. El único que dice casado tendría que ser, ¿no? Lo mejor que puede pasar a un hombre es casarse, ¿sí o no? Nosotros casados, ¿qué dicen? Despacito. Pero, no, verdad, voy a decirles esto. Yo creo que la relación, después de la relación con Dios, la relación más hermosa que puede existir es la relación con el esposo. Eso es cuando no pasa nada entre nosotros. Pero cuando pasa algo también puede ser lo más horrible. Bueno, pero había una relación armoniosa entre ellos. Él la recibió bien. Pero después del pecado, la cosa cambió. La mujer que tú me diste es. Una vez leí una historia hindú, algo así, de que un hombre recibió a la mujer. Entonces la recibió Dios: quiero que me des una mujer, y se la dio Dios. Pero le dio la mujer, y el hombre la recibió bien contento, comenzó a vivir con ella. Y a la semana se viene delante de Dios y le dice: Dios, ¿sabes qué? Te quiero devolver la mujer. Ya no quiero, ya. Mucho llora, o a veces no la entiendo, me pide una cosa y pide otra. El Señor, ya no puedo vivir con ella, te la devuelvo. Y se la devolvió. Y el Señor le dijo: ¿estás seguro? Se la devolvió. A la semana siguiente vuelve el hombre y le dice: Dios, devuélvemela, por favor. Extraño su sonrisa, extraño sus gestos, la extraño. Y el Señor se la devolvió. Ya está bien. A la semana siguiente volvió: Señor, por favor, que la devuelvo otra vez. No, ya te la quedas ahí. Pero esa es una leyenda que es resultado del pecado. Así no fue al principio. Cuando él vio a su mujer, dijo: esta es hueso de mis huesos. El mar dice: ahora vamos a hacernos una sola carne. ¿Qué papá ni qué mamá? Hay que dejar al padre y a la madre, hay que unirnos a la mujer, porque había una relación armoniosa entre ellos. También, antes de la caída, el hombre tenía una relación de dominio pacífico con su medio ambiente. Cuando digo con el medio ambiente, estoy hablando de la creación. Tenía una relación de dominio pacífico, una relación no hostil
ambiente. Cuando hablo del medio ambiente, estamos hablando de lo que dice Génesis capítulo 1, el versículo 29 o el versículo 28. Dice ahí: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y ¿qué cosa? Sojuzgadla. ¿Qué significa eso? Domínenla. La otra palabra que sigue enfatiza eso, dice: y señorear. ¿Y señorear dónde? En los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Antes de la caída, el hombre ejerce ese dominio en una forma pacífica. ¿Cómo sabemos eso? Él pone los nombres de los animales, él se alimenta de la naturaleza y no tiene que pelear con ella. Él puede ver a un león y el león no le amedrenta. Puede mirar a un perro bravo y el perro no le asusta, no como ahora, ¿no? Vemos un perro bravo y ¿qué hacemos? Tenemos un poco de miedo. Yo le digo a mi hijo, no, hijo, cuando tú ves un perro bravo, larga tu muñeco. Tú tienes que dominarlo. Y mi hijo lo intenta, pero tengo uno que no puede dominar al perro. Pero había una relación de dominio pacífico con el medio ambiente. Estamos hablando del ambiente no orgánico, estamos hablando del ambiente vegetal y estamos hablando del ambiente animal. Así era la situación del hombre, y según eso era la situación del hombre así porque dice el versículo 31 de Génesis: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Eso era bueno. Eso era precioso, eso era el Edén. Siempre las personas, cuando piensan en algo hermoso, en algo placentero, en algo que les llene de gozo, de alegría, ¿en qué piensan? Hablan de, ¿qué crees? Esto es un Edén. Un Edén. Porque el Edén era un lugar donde no había tristezas, donde no había enfermedad, donde no había nada de malo. Porque era bueno en gran manera. Dios lo había hecho así para el hombre. Y el hombre disfrutaba. Y disfrutaba porque él, para aquel tiempo, estaba bajo la voz de Dios, obedeciendo la voz de Dios que Dios le había dado. Y eso está en Génesis capítulo 2, del versículo 16 y 17, cuando le dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, Dios hizo el mundo hermoso, y ese mundo siguió siendo hermoso mientras el hombre está sujeto a la palabra de Dios, obedeciendo. Hace años, cuando yo recién me convertí al Señor, estamos hablando del año 1987, por ahí el 88, 89, vi una película de, creo que es de una familia que estaba viajando en el mar, y de repente el barco naufragó y fueron a dar a una isla de vegetación bien bonito ahí. Y entonces el hombre llegó a ese con su esposa, con sus hijos, como todo era más adelante y tienen que vivir ahí. Comenzaron a hacer sus casas, comenzaron a hacer sus viviendas ahí, comenzaron a vivir en ese lugar. Encontraron un bonito sitio y ahí había animalitos bonitos, el paisaje bonito, el agua. Los niños, después del trauma del naufragio, comenzaron a desenvolverse en esa isla, y el hombre estaba mirando a sus hijos jugar en las estas como resbaladeras en el agua y todo así, y el hombre dijo: así quería Dios que vivamos nosotros, así quería Dios que viva la humanidad. Y luego dijo: pero los seres humanos malogramos todo.
Yo estaba mirando esa película, ya me había convertido al Señor, y yo me acuerdo, lágrimas comenzaron a brotar de mi ojo. Porque Dios no nos creó, no nos hizo para sufrir. Él nos hizo para vivir una vida buena en su presencia, disfrutando de Él y de todas sus bendiciones. Para eso nos hizo. Y eso es lo que encuentra Génesis capítulo 1 al 2. Así era la humanidad antes de la caída. Ustedes saben que la dieta del ser humano antes de la caída, ¿qué cosa era? Mire aquí en el versículo 28. No, el versículo 29. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. ¿Qué tenían que comer los seres humanos? ¿Están conmigo? ¿Qué comían? Vegetales, éramos adventistas. Vegetales. ¿Qué comían los animales? Que también eran adventistas. Vegetales. Y le pregunto, ¿por qué solamente vegetales? ¿Por qué no carne? Porque hasta ese punto, antes de la caída, no hay muerte. Tú, para que comas un animal, tienes que matarlo. Te aseguro que si intentas comerlo vivo, no se va a dejar. Así era la vida, porque Dios hizo el mundo bueno y el hombre comenzó a disfrutar. Vamos a pensar ahora en la caída de la raza humana y vamos a hablar un ratito sobre Satanás y su seducción mortal a Adán y Eva y las consecuencias inmediatas que ellos padecieron. El versículo 1. Vamos a pensar aquí en los protagonistas o en algunos protagonistas. El primero que aparece ahí en el versículo 1, ¿quién es? La serpiente. Pero nosotros estamos aquí, ya no estamos en ignorancia en estas cosas. De acuerdo al libro de Apocalipsis, la serpiente, ¿quién era? Satanás. ¿Cómo se le llama en el libro de Apocalipsis? La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Entonces aquí estamos mirando al diablo. ¿Cuáles fueron sus acciones específicas? Y le voy a decir algunas de sus acciones específicas que causaron el cambio en la mente de Eva y que le hizo comer el fruto prohibido, que va a ser casi la misma estrategia que el diablo sigue usando hoy con las personas. Primero, de acuerdo al versículo 1 y de acuerdo al tono en que está escrito, la serpiente aquí presentó una imagen sospechosa de las intenciones de Dios para con Adán y Eva. Mira lo que les dijo. Pero la serpiente era astuta y les dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esa es una forma de presentar a Dios, una manera sospechosa de decir: oye, ¿estás seguro que Dios es bueno contigo? Mira, no es un tiempo de hablar de la estrategia de Satanás, pero se puede decir muchas cosas aquí. Pero lo primero que hace es presentar una imagen sospechosa de las intenciones de Dios para con el hombre. En segundo lugar, le dio un tono maligno a la palabra de Dios, con que Dios os ha dicho, ¿no? Le está poniendo malicia ahí. En tercer lugar, está negando la palabra de Dios, la veracidad de lo que Dios ha dicho. En el versículo 4, en forma clara, cuando la mujer le responde, dice:
Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás. ¿Y qué había dicho Dios? Si comes, mueres. De frente. Eso es lo que hace el diablo. Y en cuarto lugar, afirma que hay bendición, entre comillas, en hacer lo contrario a lo que Dios ha dicho. Ella le dice, la serpiente le dice: sino que sabe Dios, eso dice el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto que te ha prohibido, y por eso lo ha hecho, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mira, Dios no quiere que tú seas como Dios. Y ahí está el engaño de la serpiente. Porque en un sentido, Adán y Eva eran como... ¿Están conmigo o no? Eran como Dios. ¿Por qué eran como Dios? Era la imagen y semejanza de Dios. Se parecían a Dios, reflejaban a Dios, aunque no eran Dios. Pero la serpiente les dice: lo que Dios no quiere es que ustedes experimenten el ser como Dios. Él quiere ser el único. Y les dice: si ustedes le desobedecen, ustedes van a ser como Dios. En otras palabras, hay bendición en hacer lo contrario a la palabra de Dios. Básicamente, en resumen, Satanás le dijo a la mujer: Dios quiere lo peor para ti, pero yo quiero lo mejor para ti. Tienes que escoger entre mí, que quiero lo mejor para ti, y Dios, que quiere lo peor para ti. Y tácitamente hay una pregunta: ¿a quién vas a escoger? Ahí queda el ataque. Miramos un poquito a Eva y vamos a ver a Eva en un sentido de ingenuidad. Y mire, Eva fue ingenua. Voy a decir algunas cosas. Por ejemplo, ella habló con la serpiente sin sospechar sus intenciones. Eva no era maliciosa. No está pensando: ay, ¿qué quiere la serpiente? No está pensando eso. No, más al contrario. La serpiente le habla: hola Eva, ¿cómo estás? Ah, sí, ¿cómo estás, serpiente? Algunos han pensado: pero ¿por qué si las serpientes hablaban? Bueno, primero no hablaban. ¿A quién estaba detrás? Satanás. ¿Y por qué habló? Bueno, es que mira, piensa. Eva está saliendo a un mundo nuevo. Ella acaba de abrir sus ojos. Ve a Adán, qué guapo que es. Está sorprendida. Ve a los animales que se le acercan. Ella está pensando que todo es posible. Entonces, no está sospechando nada. Mira, ella, de acuerdo al versículo 2 y versículo 3, ella sabía, conocía lo que Dios le había dicho a Adán. ¿Y por qué no sabía? ¿Están conmigo acá? ¿Por qué no sabía? ¿Quién sabe? ¿Por qué sabía lo que Dios le había dicho a Adán? ¿Ah? Porque Adán se lo dijo. La orden de no comerás del fruto se le dio a Adán antes que Eva esté presente. ¿Cuándo dicen amén? Tienen que leerlo. Ahí está en el versículo 16 y 17. Y recién en el versículo 18, Dios dice: voy a hacer ayuda idónea a la mujer, en el capítulo 2. Y en el versículo 20 o el versículo 21 hace dormir a Adán y recién saca a la mujer. Ella conocía, pero ella conocía lo que Dios le dijo y está conversando en una forma natural. ¿Sabe lo que le voy a decir sobre la mujer? La mujer no actuó en rebelión. Escuchen lo que le estoy diciendo: la mujer no actuó en rebelión, pero en su inocencia, pero sí actuó en inocencia. Por eso fue engañada por Satanás. El Nuevo Testamento confirma que ella fue
que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Normalmente las mujeres, cuando hacen alguna maldad, son engañadas. Yo no sé, acá las mujeres que a veces van y salen, tienen intimidad sexual con algún hombre, muchas veces el hombre les engaña. Sí, me voy a casar contigo, solamente dame la prueba de amor. Y ella dice, se va a casar. ¿Y qué hace? Le da la prueba de amor. ¿Y después qué pasa con el bandido? Desaparece. Y la mujer siempre, mayormente, se ve, engaña, porque es un poco que ingenua. La mujer está diciendo, no, nosotros somos más vivos que el hombre. No, ya se han avispado. De tanto engaño, tantas veces que ponen sus ilusiones, ya no, hay que tener más. Cuidado, yo quiero que aprendan. No, y déjenme, no estoy yo para predicar los predicadores como otros, pero las señoritas, no se dejen engañar con el primer sinvergüenza que parece. No se dejen engañar. Miren bien. No digo ni por segundo. Ni por el segundo. Ni por el primero, ni por el segundo, ni por el tercero. Escuchen bien. Miren bien. Cuídense. La mujer no actúa en rebelión. Y si quiere mostrarme en algún texto bíblico que la mujer actuó en rebelión, podemos conversar. Pero la mujer actuó en inocencia. Y ella, a diferencia del hombre, reconoció por qué cayó en pecado. Ella lo dijo. Cuando Dios le preguntó, ella dijo. ¿Qué dijo? La serpiente me engañó. Entonces Eva actuó en inocencia, en ingenuidad. Miramos un poquito la rebelión de Adán. Para mí Adán se rebeló. En el versículo 6, ella come del fruto. Y quiero decir algo aquí. No creo yo que Eva fue la primera vez que vio el árbol en el versículo 5. O el versículo 6, no creo que fue la primera vez que vio. Pero fue la primera vez que lo vio así, en esa forma, codiciable, para alcanzar sabiduría. ¿Pero por qué lo vio así? Porque ya había escuchado otra voz que no era la de Dios. Ya escuchó otra interpretación de ese mismo hecho. Y en su mente ella ha cambiado. Aquí empieza el problema, cuando comenzamos a cambiar en nuestra mentalidad. Ella cambió. Entonces dice que ella comió y le dio, en el versículo 6, le dio a quién? A su marido. ¿Y qué dice la última frase ahí? El cual comió así como él. Miren, hermano, ¿por qué rebelión en Adán? Primero, él escuchó directamente la orden de Dios respecto al fruto y la consecuencia de comer del fruto. Él escuchó directamente. Y para él fue una orden. Dios le mandó en forma directa. En segundo lugar, Adán debió haber obedecido a Dios y protegido a su mujer y a él mismo de la tentación de Satanás. Hay un texto en el Antiguo Testamento que dice: ellos, cual Adán, quebrantaron el pacto. Parece que hubo un pacto entre Dios y Adán, Adán y Dios, ahí, y Adán fue rebelde y quebrantó el pacto de Dios. Hubo una rebelión. ¿Qué pasó luego? Quiero pensar en las consecuencias inmediatas. Las consecuencias inmediatas en el versículo
En el versículo 7 yo veo decepción. Dice ahí el versículo 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hay decepción, hay vergüenza. ¿Cómo sabemos que hay vergüenza? Porque ellos intentan cubrir su desnudez. Y la forma en que quisieron cubrir su desnudez es un esfuerzo vano y temporal. Agarraron hojas de higuera. ¿Y qué pasa con las hojas normalmente con el tiempo? Se marchitan, y al marchitarse se deshace. Eso era una ropa muy pasajera. Tuvieron miedo. Y si somos consecuentes con lo que dice, Dios le dijo a ellos en Génesis 2, 16 y 17, ellos murieron. Pero quiero decirlo así en cuanto a las consecuencias inmediatas de lo que pasó ese día. Número 1, hay una pérdida de equilibrio en su personalidad y hay el inicio o empiezan a tener sensaciones infelices. La vergüenza es una sensación de infelicidad. La decepción, yo pensaba que voy a ser como Dios y soy un simple humano de polvo, con este cuerpo. Qué vergüenza. Intenta cubrirse. Comienzan a tener miedo de acercarse a Dios. Esa es una consecuencia inmediata. En segundo lugar, hay una pérdida de comunión y de compañerismo con Dios. Ya he dicho eso en el versículo 8 al 11. Oyen la voz de Jehová Dios y ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Se esconden. Y ustedes van a notar eso, que cuando hay algo malo, hay pecado, se interrumpe el compañerismo, se interrumpe la comunión entre las personas. Cuando una vez estaba en mi casa y con mi esposa estábamos en el segundo piso de la casa y yo no tenía escritorio y había armado de cajas de libros, yo había armado un escritorio, había hecho mi mesita con las cajas y había puesto ahí para mi pantalla. Y ¿sabe qué? Estábamos arriba y de repente se escucha un sonido. Dos computadoras yo tenía. Y yo dije, las computadoras. Y vamos corriendo y las computadoras cierran. Una tecla por acá, la A por allá, la B por el otro lado. Y no veo nada. Pero alguien tenía que haber hecho eso. Entonces comienzo a mirar así y allá teníamos un sillón y por debajo del sillón salen unos ojitos así. Bien asustados. El causante de mi hijo querido. Porque cuando hay pecado hay una interrupción de la comunión del compañero. Y el que antes, cuando escuchaba la voz de Dios que sale a pasear por el huerto, vamos a acompañar a Dios en el pasear por el huerto, ahora, Dios viene y se esconde. Y se esconde porque el versículo dice que cuando Dios les llama, ellos le dicen clarito, oí tu voz en el huerto y me escondí porque estaba desnudo. Hay una pérdida de comunión y de compañerismo, eso fue inmediato. Hay una pérdida de comunión y la dicha conyugal. Ese ya no dijo, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne, sino que Dios, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Y él que dice, la mujer que tú me diste, esa mujer que tú me diste, y ya no la ve así como antes. Ahora hay una lucha entre ellos y él comienza a culparle a los hermanos. Yo creo que yo debo
Se pierde la comunión.